Esto vamos a reconstruirlo. Bienvenidos de nuevo a Par de Átomos. Hoy vamos a reconstruir una farola que, bueno, tras un terrible accidente, pues ha acabado partida por un montón de trozos. Ahí se puede observar que, bueno, además el óxido que ya tenía, pues no ha facilitado bastante la resistencia. Bueno, pues se ha partido la base de las cabezas, que son esas uñas que tiene ahí. No puedo desatornillarlas porque tienen óxido, entonces he tenido que cortar, tirar y bueno, comprar piezas nuevas. Esto va a ser una base, porque como hemos visto está completamente partida. Esto van a ser los nuevos brazos de las cabezas o de los faroles, que simplemente son postes o sujeciones de estanterías compradas en cualquier ferretería. Esto es una base o un soporte de encimeras en el que se pone una pata. Yo lo voy a utilizar como soporte del farol. Bien, aquí ya he colocado la base, la he nivelado, he aprovechado los tornillos que ya tenía antes y he aprovechado las tuercas y con un nivel, pues poco a poco, taladrando la base, he ido cuadrándolo. Pero aún así quiero rellenarlo con un poco de hormigón o de cemento para que quede, pues, no bailando, digamos. Aparte de la resistencia que ya le da los pernos, que correctamente se llaman pernos a esos tornillos, quiero formar un poco más de estructura, por si hay viento, que estos pernos no sean doblados y aparte no queden al aire. Bien, lo que estoy haciendo es cemento manualmente, de la forma más sencilla. Primero he echado arena, ahora he echado el cemento limpio y un poquito de agua. La verdad es que, aunque aquí está un poco acelerado, se tarda un poquito, sobre todo si no tienes experiencia, porque hay que batirlo bien, hay que moverlo bien y yo lo voy a hacer completamente a mano. He aprovechado un poquito de agua que tenía en un cubo para reutilizar el agua y bien, lo que hay que hacer es poco a poco mover la masa. Hay que verificar que no quede ni muy arenosa ni muy líquida. Si queda arenosa, la resistencia baja notablemente y con el tiempo se desprende. Y si queda muy líquido, es muy difícil de trabajar con ello, porque evidentemente es un líquido, escurre, mancha más, etc. Aparte de que tampoco es una masa muy buena y muy fuerte si queda muy líquido. Batimos, movemos, que quede completamente uniforme. Y bueno, tampoco voy a hacer mucho más porque no necesito muchísimo más. En mi caso, como ha quedado bastante líquido, he decidido añadir un poquito de arena y un poquito más de cemento, evidentemente, porque la mezcla era buena, pero un poquito líquida. Os recomiendo utilizar unos guantes de cuero, de jardinería, etcétera, como prefiráis, para mover la mezcla. ¿Por qué? Porque el cemento, lo que es el polvo de cemento, es abrasivo y seca bastante, reseca bastante la piel y evidentemente no es bueno que acceda directamente a las heridas. Bien, como podéis ver ya había una base, la he limpiado un poco y ahora voy a rellenar un poquito más con cemento, bueno, pues para hacer una pequeña decoración. He aprovechado que ya que iba a poner la base nueva, pues digamos el hormigón que ya había voy a redecorarle un poquito. Lo que estoy haciendo metiendo esas piedras debajo de la base es darle un poco de fuerza, de estructura. Evidentemente no voy a meter solo las piedras, he tenido que meter primero cemento, hormigón, como prefiráis llamarlo, y rellenar con piedras, con la masa, de tal forma que quede todo unido y todo pegado. Bien, de la misma forma, para rellenar el hueco me voy a ayudar con las piedras arriba. Si damos unos pequeños golpecitos, ayudamos a que el cemento baje hacia abajo y se haga una estructura un poco más fuerte. Si yo echase simplemente el cemento y no diese unos golpecitos, no llegaría hasta abajo y eso al final pues no estaría bien relleno.
Bueno, la verdad, he de decir, un punto en contra es que no me está quedando del todo limpio, como yo quisiera. Pero bueno, luego voy a tener que invertir tiempo en limpiarlo. Si hubiese dedicado más tiempo a proteger lo que es el poste con cinta, con algún plástico, etcétera, pues no tendría que limpiarlo después y sería más cómodo. Ahora lo que estoy haciendo es mojar un poquito la tuerca para quitar el cemento y si el día de mañana tengo que retirarla, pues no tener dificultades o incluso tener que cortarla, que es bastante incómodo. Bien, volvemos aquí a mi mesa que está llena de arandelas y de tuercas y vamos a ver cómo queda el farol. He tenido la suerte de que estas bases estaban taladradas ya a la misma medida de separación de los tornillos de los faroles. Bien, sin embargo, en las estructuras, en las escuadras estas, he tenido que hacer un par de agujerillos más. Uno para sujetar y otro para pasar el cable. Y otro para sujetar la base del farol. Bueno, seguramente que se vea mejor más adelante. Ese de arriba le he tenido que hacer también en el poste para meter el cable hacia adentro. Ese es para sujetar el farol. Ahí se puede ver evidentemente cómo he metido los tornillos hacia adentro por estética. Y esto era el soporte que tenía el farol antes. Bien, esto quiero pasar a comentarlo. Esto es una varilla roscada, hueca, que se utiliza para cortar y atornillar portalámparas a lámparas. Los portalámparas son casquillos. He tenido la suerte de que todas las piezas de decoración, incluso donde se anclaba la base, la tapa, tenían el mismo paso y la misma rosca que este tipo de varilla. Por lo cual he podido reutilizar tuercas que ya tenía, reutilizar esta misma varilla para levantar un poco más el farol central e incluso pues evidentemente también para atornillar los portalámparas. No hubiese supuesto un gran problema si no hubiese coincidido la rosca. Se hubiese podido hacer de otra manera, no pasa nada. Simplemente ha coincidido y bueno, pues he decidido reutilizar piezas que tenía en casa. Como esta varilla era larga, pues como bien decía, he decidido ponerla en el medio y sustituirla. ¿Veis? Como es la misma rosca que la de los portalámparas, ahora los portalámparas de los faroles laterales les voy a poner en la tapa. Ahí, justo ahí. Para que quede la bombilla mirando hacia abajo y alumbre el suelo. Bien, aquí dentro irán todos los empalmes de los cables. Y esto evidentemente hay que roscarlo. Ese es el coche que se utiliza para los experimentos otras veces. Aquí no tenía hecha la base. Bueno, al girar no quedaba en la posición que yo quería. Probé con teflón, esa cinta elástica que se utiliza para fontanería, para los que no conozcáis. Pero como no quedaba como yo quería, pues he tenido que hacer una arandela con esa botella de plástico para que le dé el cuerpo suficiente y quede, pues digamos, un poquito más elevado, no se pueda roscar del todo y se pueda roscar hasta esta posición que era la que yo quería. Simplemente, pues eso, he cogido una botella de plástico duro, he recortado con el diámetro interior y con el diámetro exterior. Vamos, he fabricado una arandela. Bueno, una vez hecho esto, como aquí comentaba, ¿veis? Ahí van los cables, los empalmes, que tienen que ir completamente tapados, evidentemente. Y ese taladro que comentaba antes es donde va la base del farol. Ahí está, que no las tengo todavía del todo atornilladas. Ahí tengo a la perra supervisando. Y ese tubo de PVC va a ser el que me va a servir para proteger la varilla. Podría dejar la varilla al aire, pero prefiero poner un tubo de PVC para protegerla un poco más y poder pintar encima. Bien, el portalámparas del farol central, he decidido ponerle apuntando hacia arriba. ¿Para qué?
Pues bueno, detrás tengo un árbol y si la bombilla queda apuntando hacia arriba, por la noche iluminará las hojas y queda un efecto bastante bonito. Una vez que ya lo tengo, paso a atornillar las tapas y estas son las farolas o los faroles de los laterales, que como decía, el portalámparas queda mirando hacia abajo. He decidido apretar aquí el cable, evidentemente para que no baile, pero dentro no, para poder sacar la tapa, sacar la bombilla y no tener el cable lo suficientemente apretado como para que no pueda sacar bien el portalámparas. Bien, vamos a dar el toque final y es pintarlo. Bueno, antes yo ya la tenía pintada, la farola, entonces he podido reutilizar pues muchas piezas, evidentemente no he tenido que pintar todo, pero el tubo de PVC este que he utilizado para recubrir la varilla pues era gris. Entonces he decidido pintarlo del mismo color para que no quede feo. Esos 3 puntitos de masilla blanca, que era donde estaba antes el farol, pues también evidentemente hay que pintarlos. Es una masilla de fibra o una masilla elástica para que con el frío del hielo y con la humedad pues no se abra, no se agriete y pues no entren insectos, bichos, agua, etc. Ya aproveché y di algún retoque que tenía que hacer. Bueno, pues estas son las piezas que me han sobrado. Es una lástima no haber podido reutilizar los brazos porque se hayan roto, pero eran muy bonitos. Aquí lo guardo porque quizás me sirvan para otro invento. ¿Veis? Ahí está el soporte del farol roto. Pero bueno, me servirá para algo más. Bien, la base cuando ya está seca, pues con un cepillo, como ya estaba pintado el poste, no se ha adherido bien el cemento. Entonces con un cepillo y un poquito de agua he ido retirándolo. Insisto en que hubiese sido mucho más cómodo haber protegido el poste con algún plástico y con algo de cinta y no tendríamos que estar limpiándolo ahora. Se tardaría menos y quedaría evidentemente mejor. Pero bueno, no me di cuenta en ese momento. Bien, pues yo creo que el resultado final es muy bueno. La verdad es que me gusta más de cómo estaba antes. Bueno, si os ha gustado, apoyadme y dadle al like.